Pero no le demos muchas vueltas. La polémica sobre el Tren Maya no va a terminar, incluso ya cuando esté echado a andar. No hay manera. Bueno, por lo pronto activistas de Sélvame del Tren acudieron a una exposición del proyecto del gobierno federal. Es esta que usted está viendo. Cuando ellos llegaron, revisaron paso por paso, que fue una muy buena idea, por cierto. Detectaron una serie de irregularidades con la información que se está proporcionando a la gente. En el caso de las promesas que no se cumplen, como el de no causar daños a los ecosistemas, los cuales fueron arrasados por las maquinarias. Hay varias fotografías de jaguares como el animal insignia de la zona, pero se ha evidenciado accidentes de ejemplares, quienes huyen de su hábitat natural y de repente son lamentablemente atropellados en las carreteras. Las activistas afirman que el tren no va a facilitar el transporte de pobladores, pues está construido en plena selva, alejado de los asentamientos. Bueno, esto es lo que es el punto de partida. El Tren Maya, que aquí viene algo que es muy importante. El presidente insistió en su proceso de campaña e incluso como opositor que las obras que tienen un sobrecosto huelen a corrupción. Pues fíjese lo que le pasó al Tren Maya o lo que le está pasando al Tren Maya. Tiene un sobrecosto del triple de lo estimado. El presidente López Obrador había anunciado originalmente 120,000 y 150,000 millones de pesos. 5 años después se calcula un precio, ahí lo tiene usted en la pantalla, de 500,000 millones de pesos. Tan solo para este año que viene, el 2024, se prevé un presupuesto de 120,000 millones de pesos. Y se habla de que se inaugurará en diciembre. Bueno, vamos a darle vuelta al asunto, veámoslo desde varias perspectivas. Le agradecemos a Gema Santana, ella es directora de Voto por el Clima y activista para un México ambiental. Gema, con enorme gusto te saludo, ¿cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por este espacio. A ver, te pregunto en qué estamos parados con todo lo que está sucediendo y te diría, ¿qué encontraron en la exposición? Pues, ¿dónde estamos parados? La verdad es que en un gobierno que está utilizando toda su fuerza para pues, seguir violando todas las leyes ambientales y de derechos humanos. Estamos parados en un proyecto que es muy riesgoso para la población porque definitivamente si dicen en esta exposición que primero estuvo en Los Pinos, creo que fue por julio y agosto y ahora está en Coyoacán, comunicándole a la gente que va a tener la función de carga, de turismo y de movilización local. Es imposible, Javier. No hay ni siquiera un proyecto ejecutivo. Sigue sin existir ese proyecto para consultarlo. No existe un análisis de movilidad, ni siquiera económico, mucho menos las manifestaciones de impacto ambiental, que debería ser una para todo el proyecto y no por tramo. Entonces, ¿dónde estamos? Que tu pregunta es muy, muy, muy importante. Se sigue avanzando en la obra, se sigue destruyendo la selva, pero la naturaleza sí les está complicando todo porque ya hay algunos pilotes colapsados y la misma arqueología también los está haciendo que se atrasen. Están cruzando la selva del tramo 5 al 7 y del tramo 1 al 4, pues ahí lo deberían de terminar, con todo y que también hay bastantes irregularidades. A ver, ¿qué pudo pasar el día que se quedaron una hora en el tren? Que se habló de mantenimiento, fue la palabra que se utilizó para definir el por qué el tren se quedó parado. Cuando les digo eso, no créeme que no lo hago como una especie de crítica o no saben ni lo que hacen, sino más bien, ¿qué pasó? ¿Por qué se queda ahí? Y luego nos dan una explicación que en el fondo no es muy explicable y además en una zona en donde tuvieron tiempo para ver muchas cosas, simplemente asomarse a la ventana. Totalmente. ¿Qué pasó ahí? Que pues el mismo piso kárstico y la misma construcción no está diseñada para que la soporte la naturaleza. Es más, la naturaleza de allí no puede realmente soportar un tren como ellos lo están viendo, como ellos lo quieren ejecutar y con una improvisación abismal, ¿no? Entonces, recordemos algo, Javier, que esa zona ya tenía trenes en la época del Enequén, ya tenía un tren. Por la industria del Enequén se transitaba todo eso y las comunidades podían viajar, pero era para Valladolid, no daba el circuito de destrucción de la selva. Y a la fecha, ese tren ya no funciona porque no fue económicamente sostenible, porque no funcionó para los propósitos ni económicos ni sociales. Y allí está como si fuera un museo prácticamente derrumbado también en la selva. La selva se lo está tragando. Entonces, lo que me dices, ¿qué pasó? Pues tiene que ver totalmente con las complicaciones de la naturaleza para todo este proyecto de, entre comillas, movilidad, que en realidad pues no
Aún no tenemos certeza de nada. Algunas estaciones las están comunicando de que de ahí se van a poder trasladar al aeropuerto y no, pues llegas a la estación y te vas a tener que tomar un taxi. O sea, no hay realmente una estrategia de movilidad. Y bueno, por darte algunos datos nuevos muy alarmantes, en el tramo 7, que es Calakmul, aparte del hotel militar que está ahí, en la reserva de la biosfera, es increíble lo que está pasando. También en la estación de Chajul tienen una estación que está construida sobre una aguada, como dos bocas, Sí. que pues van a terminar inundándoseles, y que van a construir un casino. Imagínate tú en una estación, un casino frente a universidades y preparatorias de Campeche. Entonces, en realidad es súper delicado cómo están haciendo todo nada más para satisfacer a los militares, para cumplir muchos intereses de unos cuantos y no estar haciendo las cosas bien, porque están poniendo en riesgo a toda la población por el agua, por la deforestación, por la violación a derechos. Y pues, ¿qué te puedo decir? Regresando a tu primer pregunta, Javier, de cómo estamos, pues también imagínate las comunidades, que son más de 20 las que se visitó por el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, con más de 10 jueces, entre ellos el padre Raúl Vera, fueron a visitar las comunidades y constataron cómo estas comunidades que antes vivían en total paz, que amanecían, disfrutaban sus ríos, sus cenotes, el ecoturismo, y era una población bastante segura, pues de repente amanecen un día y alrededor de toda su comunidad hay militares y aumentan las amenazas, las desapariciones forzadas y se altera el tejido social de paz que tenían las comunidades mayas. Es un tema muy delicado, con muchas aristas. No es un proyecto económico, o sea, no es viable económicamente. Es, pues tú lo acabas de decir, demasiado caro. No se triplicó, se cuadriplicó. Y un dato súper fuerte para que nos escuche la población es al tren le están poniendo 122 mil millones de pesos y a la salud de este país le pusieron 120 mil, le quitaron más del 53% del presupuesto. Es decir, aquí es donde te das cuenta dónde están las prioridades de una administración, no en lo que te diga el presidente o el gabinete, en el presupuesto. Y le están poniendo recursos de nuestros impuestos al proyecto más caro de la historia y más ecocida, y no nos dicen en qué, quiénes, cómo, cuál es el proyecto ejecutivo. O sea, no sabemos nada. Todos son ocurrencias y es muy, muy delicado, porque justamente en el tramo 5, que es la parte donde le llamamos nosotros en Sélvame del Tren, la carótida de toda la región, donde están las venas del agua y los cenotes, pues esa zona pues, tiene un piso sumamente kárstico, como queso gruyar, y el mayor riesgo que tenemos es que se caiga el tren. De verdad esperamos que no suceda nada de esto y que no exista nadie arriba de él, pero de verdad es muy delicado cómo este gobierno está jugando con nuestros impuestos y con la vida de las personas. A ver, Gema, déjame plantearte algo de lo que a lo largo de todo este tiempo hemos podido, en buena medida, saber por ustedes, por Sélvame del Tren, que tengo la impresión de que sacudieron de manera altamente positiva, hicieron tomar conciencia de lo que pasaba, hasta nos acordamos del medio ambiente, muchas cosas que de repente aparecieron en escena. Todo esto que cuentan, que además no solamente lo cuentan ustedes, sino hay diferentes instancias que lo han puesto en la mesa de manera muy crítica. No hay conciencia en quien hace en la construcción, quien está haciendo el tren de esto, por el gran lío en el que se podrían meter, que sería de una dimensión, olvídate del escándalo, ¿no? De lo que podría ser para el propio país, de lo que podría ser para un proyecto de un gobierno que quiere pasar a la historia, sin pasar por alto, Gema, el tema que me parece muy relevante, que es colocar lo más que se pueda al sur en el país, ¿no? Que ha estado históricamente medio olvidado, no digo olvidado, medio olvidado. Mira, este es un proyecto de impacto de escala planetaria. La devastación de la selva a este ritmo de más de 20 millones de árboles y está llenando de cemento con pilotes el agua virgen, que así le llaman los mayas, pues es terrible. Pero pues yo te podría decir que
Hay mucha gente efectivamente con esta campaña y con este colectivo se ha enterado de que en esa zona el piso es muy distinto al de Nuevo León, al de Jalisco, y que pues poco a poco la población se está dando cuenta de los riesgos. Lo más delicado, repito, es que ahora sí que Cancún puede morir. Uno de los principales ingresos del turismo de este país está ahí, y el sargazo, si les ha afectado en su economía, es la punta del iceberg con todo esto, ¿no? Sí, las consecuencias de este gobierno, de los titulares de Fonatur, de Semarnat, de Profepa, del mismo ejecutivo, el presidente, pues obviamente tiene una cantidad de denuncias penales de muchas organizaciones y que efectivamente, pues de un proyecto que no está funcionando, que no está siendo viable en muchos temas y con una violación flagrante a las leyes. Hay un desacato brutal porque hay suspensiones, Javier, hay suspensiones definitivas, hay 50 amparos en todos estos tramos. En realidad es muy delicado que un presidente diga el tren va porque va y no le está haciendo caso a la ley ni a los jueces. Entonces es muy delicado, repito, es una improvisación, por supuesto, de consecuencias, porque esto, pues esto es un crimen de lesa humanidad. Quizás estoy hablando muy repentinamente, pero es muy delicado. Es muy delicado porque si tuvimos a Nuevo León sin agua, con problemas de agua, pues, ¿qué te puedo decir que va a pasar en toda la región, sobre todo de Quintana Roo, el estado que pues tiene estos ríos subterráneos, estas venas? En realidad, en menos de 8 años va a entrar en una crisis sin precedentes. Se los hemos estado diciendo. Allí están los estudios. Hemos pedido que escuchen a los expertos y que se hagan las cosas bien. Pero este gobierno nada más quiere inaugurar este tren para decir que fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se hizo el Tren Maya, que además no debería llamarse así, porque tampoco se cumplieron los protocolos del convenio 169 de la OIT para consultar a las comunidades, ¿no? A los pueblos indígenas, que eso es a donde ahorita te quería decir. O sea, está la exposición y te venden otra cosa completamente. Te venden otra cosa, te dicen que están generando fuentes de empleo. Sí, las están generando, pero en condiciones muy feas, muy fuertes, con horarios muy sacrificados de hasta 12 horas, como trabajadores que por la deforestación pues les está pegando la mosca chiclera en su piel, los está afectando, no es suficiente medicamento. Y la verdad es que, pues ahora sí que la pregunta es más bien miles de empleos creados versus millones de personas sin agua. ¿Qué clase también de empleos? Ha habido muchas manifestaciones de trabajadores porque no les pagan a tiempo o porque no les están pagando. Entonces también este es un proyecto que tiene un impacto desde muchos temas, ¿no? Social, ambiental, económico, pero negativamente, porque uno piensa que va a haber desarrollo con un tren, Sí. pero el desarrollo de esa región, si le podemos llamar desarrollo, se basa en su naturaleza, por eso la gente viaja allá. Y entonces están destruyendo la naturaleza. Está en medio, hace una cicatriz, y a un lado de esa cicatriz, Javier, están vendiendo los lotes. Es decir, se van a acabar muy rápido la selva porque están empezando a urbanizar alrededor de esta cicatriz. Ese es el problema. No, no estamos diciendo ni justificando que las empresas, los hoteleros, las granjas porcícolas están bien. Claro que no. Es terrible la manera en la que ha crecido de forma extractivista esta región, ¿no? Sobre todo Cancún, Tulum, toda esa zona sumamente turística. Ha crecido muy mal. Ya ha crecido también con el abuso del sector privado, por supuesto, que debería ser penalizado por el gobierno y que se podrían clausurar sus obras, pero pues tampoco lo hace porque el mismo gobierno está también violando la ley. Entonces, en resumen, estamos en una encrucijada. Tenemos tiempo, Javier, de parar la obra y por eso desde el colectivo estamos organizando un pliego petitorio para las candidatas a la presidencia y que se comprometan a parar la obra y a hacer los estudios, hacer las cosas bien, porque pues de otra forma, lo repito, ¿no? Es ponernos en riesgo. Es el tercer reservorio de agua dulce más importante del planeta. Sí. Está abajo, no se puede ver. No sé si supiste
lo que pasó en Bacalar también con lo del tren, el estero de Chac, Sí. lo empezaron a tapar el ducto para que pudiera pasar por ahí el tren, esa parte del estero, y pues en menos de 2 semanas, Se les un mes cayó. iba a quedar la laguna totalmente negra. Pero como era un lugar que se veía hasta satelitalmente, pues reaccionaron los militares y empezaron a retirar todo el cemento y todo el material de lo que estaban tapando. Mm. El tema es que en el tramo 5 y en muchas zonas el lago está abajo, no se ve, y por eso nosotros invitamos a las comunidades, invitamos a los jóvenes, a los gobiernos, a todas las personas a que vayan a caminar el tramo 5. Entonces no hay como ir a ver y darse cuenta de lo que está pasando y de lo que estaremos o de lo que ya estamos perdiendo en nuestro patrimonio biocultural. Te mando un gran saludo, Gema. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Javier. Un Gracias. saludo, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.